Capítulo número 10, versículo número 1 en adelante, una palabra que venía a mi corazón de parte del Señor, una palabra bastante dura, difícil también de predicar, pero que es necesaria de poder escucharla y ponerla por obra. ¿Amén? Esdras capítulo 10, versículo número 1, lleva por título Expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Amén? Hubo momentos en la historia del pueblo de Dios que tuvieron que hacer esta expulsión de estas mujeres, algo que seguramente habrá sido muy difícil de hacer por todo lo que conlleva, amén, el separarse de la mujer, de la pareja, de la familia y de los hijos también que tenían allí el pueblo de Dios, pero que habían desobedecido al mandato que Dios había traído. Y bueno, aquí muestra lo que tuvieron que hacer y por qué tenía que ser esto realizado de esta manera. Amén. Esdras capítulo 10, versículo número 1. Si lo encontraron pueden decir amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jaeliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Les decía recién que es una palabra difícil, amén, de predicar, una palabra en la cual representa en la que uno tiene que tomar una decisión, que uno tiene que cambiar la dirección de su vida, en lo que uno puede estar fallándole al Señor. Y lo que pasaba en este tiempo era que el pueblo se había empezado a congregar, a consagrar para Dios, y dice la palabra del Señor que Dios había levantado a un hombre, a Esdras, un descendiente de los sacerdotes, descendiente directo de Aarón. Y esta persona, este Esdras, era una persona escriba, dice, y muy amante de lo que era la ley de Moisés. Él conocía desde etapa a etapa lo que Dios le había entregado a Moisés, y era una persona que lo representaba y lo respetaba a cada uno de sus escritos. Amén. Entonces, cuando el Señor lo llama, cuando Dios lo pone por sobre el pueblo, dice que también Él constituye y levanta a otros 12 príncipes del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, y todos juntos dice que empiezan a restaurar la cercanía del pueblo con Dios. Empiezan a querer arreglar todo eso que por mucho tiempo, por muchos años, había estado descuidado. La comunión con Dios que se había dejado y descuidado, ellos querían volver a restaurarla. Pero esto no quiere decir que uno va a arrepentirse, pedir perdón y ya automáticamente las cosas cambian. Porque muchas veces uno, cuando le falla al Señor, cuando lo hace además en repetidas ocasiones, y cuando no se duele del pecado, cuando no se duele de haberle fallado a Dios, va a llegar un momento en el que uno va a tener que hacer un sacrificio para lograr que Dios le perdone, que Dios lo restaure, que Dios vuelva a recibirlo en su poder, en su mano. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos en tantas veces, en tantas ocasiones, se habían equivocado, le habían fallado a Dios, que era necesario que ellos hagan un acto total de consagración a Dios, un acto que tal vez ante los ojos humanos de la gente que estaba alrededor era descabellado, era algo que tal vez se pasaba de los límites, que era algo que no se llegaba a esperar, pero que era necesario para que Dios volviera a restaurar a este pueblo. Entonces dice que Esdras, con amargura de corazón y con tristeza delante del Señor, eleva una oración. Y esta oración de Esdras es oída de parte del Señor. Y fíjese que no es Esdras quien propone al pueblo y quien le dice: ustedes pecaron en esto, ustedes pecaron en lo otro. Dice que ellos mismos, los príncipes, los que estaban, aquellos encargados del pueblo, dijeron: nosotros hemos pecado. Nosotros hemos tomado de las mujeres extranjeras, y es por eso que Dios no puede estar en medio de nosotros. Nos damos cuenta de nuestro error, nos damos cuenta de que le fallamos a Dios. Y sabemos que es una decisión difícil la que debemos de tomar, pero aún hay esperanza para nuestro pueblo. Aleluya.
Aún el Señor no nos ha desechado del todo, aún el Señor tiene un poco de misericordia hacia nuestra vida y Él nos quiere volver a tomar. Pero es necesario que de ahora en más hagamos algo y que tomemos una iniciativa para que podamos volver a tener una comunión con nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor que estos príncipes se presentaron delante de Dios y le dijeron, ¿no? Le dijeron, mirá lo que tenemos que hacer. En el versículo número 3 dice, hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Fíjese que la decisión que ellos tenían que tomar no era fácil, no era sencilla, porque tenían que despedir y alejarse de su mujer y hasta también, si habían tenido hijos, también de sus hijos. Y uno puede decir, hoy uno un día muchas veces piensa, ¿no? Y tal vez muchas veces queremos ser más clementes que Dios y decimos, pero si yo le digo esto al hermano, si yo le digo esto a la hermana, seguramente que se va a herir y se va a ir de la casa del Señor. Seguramente que si yo le marco este error, seguramente que si yo le digo esto, que yo siento que Dios me lo está diciendo y que no solamente es algo que yo pienso, algo que a mí me parece, pero si yo se lo digo, se duela, se lastime y se aparte del camino del Señor. Y yo no quiero que esto acontezca. Y esto es algo que pasa en todas las iglesias de la tierra. El pastor, el encargado, el anciano, el predicador, no quiere decir estas palabras porque sabe que aquel que escucha muchas veces puede dolerse, puede herirse, puede tomarlo de una mala manera y alejarse del camino del Señor. Entonces esta era una decisión y este era un mandamiento, un decreto que Esdras tenía que promulgar, pero que era muy difícil de llevar a cabo. Pero fíjese que era algo que era necesario, que no había otra manera, no había otra forma en la cual ellos podían arreglar sus vidas delante del Señor. Y esto es lo que pasa también muchas veces cuando empezamos a dilatar y empezamos a dejar que el pecado tome crecimiento en nuestro corazón. Cuando el Señor nos habló en una primera ocasión y nos dijo, no quiero que hagas esto, y uno dijo, no es para tanto. Y empezó de a poquito a introducir ese pecado en su corazón. Empezó de a poquito a dejar algunas cosas que a Dios no le agradaba en nuestra casa, en nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, dejando que aquello que nosotros pensamos, y aunque Dios nos haya dicho que tenemos que dejarlo, lo dejamos un poquito allí en nuestro corazón. Y el pastor Vera decía una ilustración y decía, una persona tenía una serpiente muy chiquitita y la tenía y jugaba siempre con ella. Y jugaba y la serpiente un poco que lo rodeaba, pero no le hacía nada y él se reía y disfrutaba de aquel animal, aquella mascota que tenía. Pero esta serpiente fue creciendo, fue tomando más fuerza, fue tomando más cuerpo y luego cuando se quiso acordar, esa serpiente había tenido tanta fuerza y lo había ahorcado de tal manera que ya no pudo separarse de las garras o de aquella apretura en la que la serpiente lo había llegado a tener. Amén. Y esto mismo pasa con el pecado, esto mismo pasa cuando uno deja que el pecado vaya tomando crecimiento en el corazón, cuando uno deja que aquellas palabras que Dios nos trae a través de sus siervos, las entra por una oreja y sale por la otra, no las deposita en su corazón, no las pone por obra. Y después pasa el tiempo y aquello que no pudimos y no supimos soltar en un primer momento, luego cuesta más. Y esto pasó muchas veces en cuánta gente, cuántos jóvenes, que Dios le había dicho no te unas en yugo desigual, y aún así dejaron que esto empezara como un enamoramiento, como algo chiquito, como algo pequeño, después se juntaron, después tuvieron hijos y ya no pudieron nunca más volver al camino del Señor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué será que Dios permitió que esto pasara? Pero no es porque Dios permitiera, es porque uno mismo muchas veces no quiere atender a la voz de Dios. Uno muchas veces dice no es para tanto, uno muchas veces dice más adelante. Dice esta palabra es muy difícil de ser oída, esta palabra es dura. Y no la pone por obra, pero después va a ser más difícil, hermano y hermana, dejar ese pecado, dejar aquel pensamiento, dejar a esta persona o la otra, porque va a ser una unión cada vez más fuerte, una unión que cada vez va a ser más difícil de cortar. Por eso Dios le había dicho al pueblo desde un primer momento, no se unan a las mujeres extranjeras. No hagan alianza con los pueblos que no son parte de mi pueblo. Si yo les di mujeres allí en el pueblo para que se junten, para que estén casados, para que formen una familia, ¿por qué van a buscar afuera? Y aún así ellos en un primer momento lo permitieron. Porque la Biblia dice que ellos habían tomado mujeres y habían hasta tenido hijos. Y en la antigüedad no era que se casaban y tenían hijos al momento, pasaban muchos años entre que se casaban y esta persona quedaba embarazada.
Entonces esto denota a que Dios le había hablado, Dios le había dicho no se junten con mujeres extranjeras, y ellos habían primero juntadose con ellas y vieron que no pasó nada. Después pasaron los años y parece que Dios no había bajado con su juicio, entonces capaz que Dios ya lo había permitido. Y después tuvieron hijos y el hijo salió bien, sin ninguna enfermedad, y habían dicho Dios ya lo aprobó, Dios ya está conmigo. Pero llegó un momento en el que hicieron memoria y se dieron cuenta que Dios ante muchos años atrás, había dicho no se junten con estas mujeres porque esto no es algo agradable delante de mis ojos. Y después tuvieron que tomar esta decisión tan difícil de alejarse de su mujer, de alejarse de sus hijos, porque en un primer momento no tuvieron la valentía de decirle no al pecado, de decirle no a la tentación y de decirle no a lo que el diablo le ofrecía, porque no era algo agradable delante de la presencia del Señor. Por eso, hermano y hermana, tenemos que estar atentos. Por eso es que tenemos que estar con nuestros oídos espirituales bien afinados. Porque cuando Dios habla, cuando Dios trae una palabra, tenemos que escucharla y ponerla por obra, aunque nos cuesta, aunque nos duela. Porque Dios sabe que cuando nos habla es el tiempo perfecto, es el tiempo en el que tenemos que tomar la decisión. Y si seguimos dilatando esa decisión, si seguimos permitiendo que el pecado tome cabida en nuestro corazón, cada vez va a ser más difícil. Y es por eso que hoy muchos no vemos en la casa de Dios. Hoy a muchos vemos que han formado una familia lejos del camino del Señor y uno los ve en tristeza. Uno los ve en desamparo, uno ve que no son felices. Porque lamentablemente cuando Dios les habló y les dijo, no quiero que estés con este o con esta, aún así hicieron oídos sordos y formaron una familia lejos de la voluntad del Señor. Y no solamente pasa con un noviazgo, con algo que es de sentimientos, ¿no? Sino que también en todo lo que representa algo que a Dios no es agradable, uno tiene que tomar la misma decisión. Uno tiene que decirle que no desde el primer momento, amén. Porque si lo dejamos pasar, si aceptamos que el diablo nos hable un poquito al oído, cada vez va a ir tomando más cabida en nuestro corazón. Y va a llegar un momento en el que va a ser muy difícil decirle que no, porque tanto entró la concupiscencia en nuestro corazón que luego dice que da luz al pecado. Y no es que de un momento para el otro que uno cae en adulterio, que uno cae en fornicación. No es de un momento para el otro que uno empieza a tomar, a drogarse, a fumar. No es de un momento para el otro que uno deja de congregar. Es algo que va pasando paulatinamente, es algo que va pasando de a poquito. Pero que Dios nos habló en un primer momento y nos llamó la atención. Solamente que muchas veces hicimos oídos sordos y no quisimos oír a la voz de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Esdras tenía una decisión muy difícil que tomar. Pero fíjese lo que le dijeron aquellos que estaban a su alrededor, en el versículo número 4. Le dijeron, levántate, porque esta es tu obligación. Gloria a Dios. Dice, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Aleluya. Esdras seguramente que habrá dicho, es muy difícil de tomar esta decisión, es muy difícil porque aunque yo no tengo una mujer extranjera, es muy difícil de decirle a los demás que se aparten de su mujer, que se aparten de su hijo. No van a querer oírme. Se van a levantar contra mí, seguramente que no van a querer aceptar este mandato, este decreto que Dios le trae a su corazón. Pero fíjese lo que le dijeron los que estaban a su alrededor. Esta es tu obligación, esto es lo que tenés que hacer, esto es para lo que Dios te ha llamado. Aleluya. Es por eso que Dios muchas veces trae una palabra, Dios trae muchas veces una corrección para el pueblo y la deposita en alguno u otro hermano, y ese hermano tiene la obligación de dar. Aleluya. Ese hermano tiene la obligación de pararse y de hablar con amor de Dios, sí, pero también con firmeza en las palabras, con autoridad de parte de Dios. Porque si uno no le dice a aquel que está caminando hacia la cúspide, a aquel que está caminando hacia un lugar donde se va a caer, donde se va a golpear, si uno no le dice con premura, si uno no se lo dice alzando la voz, esta persona tal vez no le oiga, esta persona tal vez no reciba el llamado de atención. Por eso es que es necesario, hermanos y hermanas, que seamos valientes. Y cuando veamos el pecado, que lo llamemos como pecado. Que no digamos que es algo que no tiene importancia. Que no digamos que es algo que no tiene injerencia en la vida espiritual y que nada va a acontecer si no le prestamos atención al Señor. Porque tal vez Dios sea misericordioso y deja que pase mucho tiempo en su misericordia, pero va a llegar un momento del juicio de Dios, va a llegar un momento en el que el fuego de Dios va a ser derramado y aquel que no esté conforme a la voluntad del Señor, lamentablemente se quedará en esta tierra o recibirá un castigo de parte del Señor.
Entonces dice la palabra del Señor que estos príncipes le dijeron, esfuérzate, impon manos a la obra. Y eso mismo Dios me dice a mí. Eso mismo Dios nos dice a los ministros. Eso mismo Dios le dice a los predicadores. Eso mismo Dios le dice a aquel en el cual depositó una palabra para que la digamos. Para que tengamos valentía. Y es difícil, hermano, muy complicado de hablar una palabra de esta índole, porque duele, porque es complicado ver tal vez el rostro de una persona y ver que esta persona no lo recibe, que esta persona se enoja, que esta persona se duele. Es difícil de hablar. Y esto es algo que nos acontece a mí, a los que somos padres, y yo ahora tengo mi bebé que es muy chiquita y que todavía no experimenté eso, pero tal vez con Marquitos, en algunas cosas que tuvimos que marcarle, es difícil de hacerlo. Es difícil de decirlo, duele muchas veces corregir. Y duele muchas veces cuando se nos corrigió también, cuando fuimos hijos. Y seguramente con nuestro padre le habrá costado decirnos. Pero era algo necesario. Era algo que si no se nos decía, íbamos a vivir como una persona que no tiene ley, una persona que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Bendito si Dios. No recibimos de parte de Dios, si no recibimos de parte de nuestros pastores, de los ancianos, de los predicadores, una corrección en tiempo, luego recibiremos un momento malo. Luego cosecharemos aquellas cosas que sembramos. Entonces es necesario que prediquemos la palabra del Señor. Es necesario que al pecado lo llamemos pecado, que aquello que es negro digamos que es negro, que no le bajemos la intensidad a lo que Dios lo marca como pecado, sino que digamos. Y allá aquel que escucha, allá aquel que oiga, allá aquel que sea recibida la palabra del Señor. Porque muchas veces decimos no voy a hablar porque se va a doler. Pero otras veces decimos no voy a hablar porque no hace caso. No voy a hablar porque aunque le diga, aunque le insista, no quiere cambiar su actitud. Pero esa decisión no es nuestra. Lo que Dios nos habló a nosotros es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Lo que Dios nos dijo a nosotros es que hablemos lo que Él ponga en nuestro corazón, lo que Él ponga para la iglesia. Y después aquel oidor, aquel espectador, aquel oyente, aquel hermano o hermana que recibe la palabra del Señor, sabrá qué hacer con ella. Sabrá de qué manera tiene que arreglar su vida, sabrá de qué manera tiene que dejar o empezar a hacer alguna cosa. Entonces Dios le dijo, por medio de estos príncipes, porque Dios habló a través de ellos, y le dijo, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Y el versículo 5 dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Versículo 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Fíjese lo que aconteció. Dice que reunieron a todo el pueblo de Judá, de Jerusalén, de Israel. Se reunieron todos en la plaza que estaba cerca de la casa del Señor. Dice que llovía en aquella ocasión. Se reunieron igualmente, dice, los que estaban allí llamados, convocados por el Señor. Y dice que Esdras se alzó, levantó la voz y le dijo, ustedes han pecado, añadiendo este pecado sobre Israel. Porque tomaron mujeres extranjeras, porque se unieron a pueblos extranjeros, porque empezaron a tomar en su corazón aquellas costumbres que el pueblo extranjero tenía, porque empezaron a idolatrar aquellos dioses que el pueblo extranjero también tiene e idolatra, y empezaron a tomar su corazón conforme a sus mujeres,
conforme a los ritos de ellas, conforme a las costumbres que habían en esos pueblos extranjeros. Entonces no era que Dios se había encaprichado y que Dios les había dicho, quiero que dejen de estas mujeres porque yo quiero darle otra. No es que Dios le había dicho porque sí, porque se le había ocurrido que ellos se apartaran de su mujer, de sus hijos, de la familia que habían formado. Sino que Dios sabía que cuando uno se une en yugo desigual, lamentablemente todo aquello que la otra persona ama, todo aquello que la otra persona tiene como costumbre, todo aquello que la otra persona hace todos los días, iba a empezar a invadir el corazón también de aquel que se había unido a ella. Es por eso que cuando se nos habla, hermanos y hermanas, y más a los jóvenes todavía el Señor habla en esta mañana, que cuando Dios nos dice no te unas en yugo desigual, no es un capricho de Dios. No es porque Dios no nos quiere ver felices. No es porque Dios no quiere que formemos una familia. No es porque Dios quiere que sigamos esperando. Es porque Dios sabe que si uno se une en yugo desigual con los incrédulos, va a vivir una vida en amargura. Se va a ir apartando del camino del Señor. Luego ya no va a poder predicar con libertad, no va a poder cantar con libertad, porque va a haber un pecado que lo va a arraigar a esta tierra. Y cuando Dios nos dice, no quiero que hagas una alianza, que hagas un negocio con alguien de afuera, tal vez muchas veces decimos, es difícil de decirle que no, porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque está bueno el negocio para hacerlo, pero Dios nos dice, no te unas en yugo desigual, no lo hagas, porque a la larga o a la corta, eso no va a ser de bendición para tu vida. Cuando uno pasa mucho tiempo con su familia inconversa, cuando uno pasa mucho tiempo con sus amigos inconversos, y Dios nos dice, no quiero que estés ahí, uno dice, esto es algo exagerado, porque no pasa nada, no tomo con ellos, no bailo con ellos. Pero lamentablemente cuando uno más tiempo pasa con la gente que no conoce al Señor, se le va pegando su costumbre, se le va pegando su forma de hablar, se le va pegando su forma de dirigirse, su forma de actuar, y después cuando falta un culto dice, no es para tanto. Después cuando no viene a la iglesia, cuando no hace ayuno, cuando no hace oración, dice no es tan grave, porque ya el pecado, las costumbres de este mundo entraron tanto en su corazón que ya no le ven la gravedad al asunto. Que ya no vemos que sea algo tan difícil, tan grave, que sea algo tan malo delante de la presencia del Señor. Entonces Dios nos dice desde un primer momento, yo quiero que ustedes se consagren. Yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, yo quiero que ustedes sean el pueblo escogido que yo puse sobre la tierra para pregonar mi palabra. Pero si están salpicados con el pecado, si están en unión con un yugo desigual, si están haciendo la voluntad del mundo más que la mía, no los puedo usar, no puedo derramar de mi Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces Dios nos habla y nos apercibe y nos dice hoy que tenemos que, si hemos hecho alguna alianza con el pecado, con el mundo, romperla en esta mañana. Que si de alguna u otra manera dejamos que el pecado tome cabida en nuestro corazón, que en esta mañana seamos lo suficientemente valientes para alejarlo de nuestra vida, de nuestro corazón, se llame como se llame. Porque Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere usar a su pueblo, Dios quiere levantar a hombres y mujeres llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, para pregonar una palabra santa. Pero si nosotros no vivimos en santidad, no podemos ser útiles para el Señor. Entonces Dios le decía en este momento y habló al pueblo y todo el pueblo dice, hágase conforme a la voluntad del Señor. Y qué lindo sería que hoy todos digamos lo mismo, hágase conforme a la voluntad de nuestro Dios en mi vida. Y si hoy he hecho algo que a Dios no le agrada, me arrepiento. Y si hoy hay algo que tengo que dejar, lo dejo. Y si hoy hay algo que tengo que arrepentirme, rasgar mi vestidura y dolerme, llorar en la presencia de Dios por algo que he hecho, lo voy a hacer. Porque Dios trajo una palabra a mi vida. Porque Dios me habló y me dijo que yo soy especial tesoro para Él. Y que Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Que Dios no quiere, porque dice la palabra del Señor, qué concordia Cristo con Belial. Qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y si hasta hoy Dios ha sido misericordioso y clemente, no sigamos jugando con eso. No sigamos jugando con que Dios es misericordioso, porque en algún momento también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, hermano y hermana, atendamos con atención, atendamos con premura, atendamos rápido a esta palabra, para que así como dijo el mismo príncipe que se presentó delante del Señor, todavía hay esperanza para su pueblo. Gloria a Dios. Y que esta palabra no quede solamente en mí, que esta palabra no quede solamente en los jefes de familia, que esta palabra sea por medio de nosotros,
también transmitida a nuestros hijos. Amén. También transmitida a la iglesia, también transmitida a aquellos que hoy tal vez no escucharon esta palabra, que tal vez hoy no están en la casa del Señor, pero digámosle, es necesario que arreglemos nuestra vida delante del Señor. Aleluya. Digámosle, el Señor habla de esta manera porque Él te ama, porque Él es misericordioso, porque Él no quiere que perezcas con el mundo. Y si seguimos dejando que el pecado tome cabida en nuestro corazón, pereceremos conjuntamente con ellos. Pero si en esta mañana le decimos, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, sé que he fallado, sé que me he equivocado, sé que he pecado delante de tu presencia, pero me arrepiento. Dice la palabra del Señor que Dios a esa persona lo atiende. Dice la palabra de Dios que en esa persona hace un nuevo pacto, como lo hicieron también este pueblo, y lo mismo que la iglesia del Señor tiene que hacer con el Señor en este momento. Me los invito a ponerse de pie, ya que hagamos una oración. Espero no haber herido a nadie, amén, con esta palabra, pero es una palabra que Dios puso en mi corazón, una palabra que Dios habló primeramente a mi vida, y sé que también Dios ha hablado a su pueblo, amén. Si hay alguno que necesita oración, puede estar pasando aquí adelante, si no oramos desde nuestro lugar, amén. Padre nuestro que estás